Capítulo 118. La regulación de la natalidad. Hemos dicho anteriormente que el principio de la moral conyugal que la Iglesia enseña en el Concilio Vaticano II por Pablo VI es el criterio de la fidelidad al plan divino. De acuerdo con este principio, la encíclica Humana Vitae distingue rigurosamente entre lo que constituye el modo moralmente ilícito de la regulación de los nacimientos o con mayor precisión de la regulación de la fertilidad y el moralmente recto. En primer lugar, es moralmente ilícita la interrupción directa del proceso generador ya iniciado, aborto. Humana Vitae 14. La esterilización directa y toda acción que, o en previsión del acto conyugal, o en su realización, o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, se proponga como un fin o como un medio para hacer imposible la procreación. Humana Vitae 14. Ejemplo, utilizar DIU o utilizar condón. Por tanto, todos los medios contraceptivos es, por el contrario, así moralmente lícito, el recurso de los periodos infecundos. Humana Vitae 16. Por consiguiente, si para espaciar los nacimientos existen serios motivos derivados de las condiciones físicas o psicológicas de los cónyuges o de circunstancias exteriores, la Iglesia enseña que entonces es lícito tener en cuenta los ritmos naturales inminentes a las funciones generadoras para usar el matrimonio solo en los periodos infecundos y así regular la natalidad sin ofender los principios morales. Humana Vitae 16. La encíclica subraya de un modo particular que entre ambos casos existe una diferencia esencial, Humana Vitae 16, y esto es una diferencia de naturaleza ética. En el primero, los cónyuges se sirven legítimamente de una disposición natural, y en el segundo, impiden el desarrollo de los procesos naturales, Humana Vitae 16. De ellos se derivan dos acciones con calificación ética diversa y más aún, incluso opuestas. La regulación natural de la fertilidad es moralmente recta. La contracepción no es moralmente recta. Para que se entienda, cuando habla de la contracepción, el Papa se refiere al uso de cualquier método anticonceptivo, el que sea. Esta diferencia esencial entra en las dos acciones o modos de actuar que concierne a su intrínseca calificación ética. Si bien mi predecesor, Pablo VI, afirma que tanto en uno como en otro caso los cónyuges están de acuerdo en la voluntad positiva de evitar la prole por razones plausibles, e incluso escribe buscando la seguridad de que no se seguirá. Humana Vitae 16. En estas palabras, el documento admite que si bien también los que hacen uso de las prácticas anticonceptivas puedan estar inspirados por razones que sean plausibles, y sin embargo, ello no cambia la calificación moral que se funda en la estructura misma del acto conyugal como tal. Se podría observar en este punto que los cónyuges que recurren a la regulación natural de la fertilidad podrían carecer de las razones válidas de que se ha hablado anteriormente, pero esto constituye un problema ético aparte, y dado que se trata del sentido moral de la paternidad y la maternidad responsables, y suponiendo que las razones para decidir no procrear sean moralmente recta, queda el problema moral del modo de actuar en tal caso, y esto se expresa en un acto que, según la doctrina de la Iglesia transmitida en la encíclica, posee su intrínseca calificación moral positiva o negativa. La primera es positiva y corresponde a lo que es natural, la regulación de la fertilidad, y la segunda es negativa y corresponde a la contracepción artificial. Toda la argumentación precedente se resume en la exposición de la doctrina contenida en la Humana Vitae, advirtiendo en ella el carácter normativo y al mismo tiempo pastoral. En la dimensión normativa se trata de precisar y aclarar los principios morales del actuar. En la dimensión pastoral se trata sobre todo de ilustrar la posibilidad de actuar según estos principios, es decir, la posibilidad de la observancia de la ley divina. Humana Vitae 20. Debemos detenernos en la interpretación del contenido en la encíclica a tal fin, porque es necesario ver ese contenido, ese conjunto normativo pastoral a la luz de la teología del cuerpo, tal como emerge del análisis de los textos bíblicos.
La teología del cuerpo no es tanto una teoría, cuanto más bien una específica evangélica y cristiana pedagogía del cuerpo. Esto se deriva del carácter de la Biblia y sobre todo del Evangelio, que como un mensaje salvífico revela lo que es verdadero y bien del hombre a fin de modelar a medida de este bien la vida en la tierra, en la perspectiva de la esperanza del mundo futuro. La encíclica Humanae Vitae, siguiendo esta línea, le responde a la cuestión sobre el verdadero bien del hombre como una persona en cuanto a lo que es varón y mujer, sobre lo que corresponde a la dignidad del hombre y de la mujer cuando se trata del importante problema de la transmisión de la vida en la convivencia conyugal. Y a este problema le vamos a dedicar ulteriores reflexiones.